entonces vamos a hablar de las enfermedades bacterianas tropicales en Colombia y vamos a arrancar por una muy importante y que muchas veces se nos pasa por alto, que es la leptospirosis. Este es un diagnóstico diferencial muy importante de dengue, en particular, especialmente en unas situaciones de riesgo específicas, y además es una enfermedad que es de muy difícil diagnóstico. Entonces, si usted está sospechando leptospira y el paciente le da algún indicio de que hay complicación de cualquier órgano, lo mejor que uno puede hacer por el paciente y por uno mismo es arrancar el tratamiento empírico, debido a que la posibilidad de resistencia aquí es nula. Este es otro escenario muy similar al que nos hemos encontrado en las ETS. ¿Sí? Acuérdense que en ETS, leptospira y fiebre tifoidea, si tenemos la sospecha diagnóstica, es mejor salvar al paciente y evitar más transmisión y no de pronto ponernos a esperar de pronto alguna prueba diagnóstica imperfecta, como es el caso de leptospira y fiebre tifoidea, o en el caso de las ETS, dejar muchas veces un paciente en la calle transmitiendo la enfermedad. Entonces, esto es una zoonosis clásica, esto es una antropozoonosis, o sea, tiene dos componentes, porque hay transmisión de animales a humanos, pero hay un componente muy fuerte animal de zoonótico que incluso nos explica por qué, por ejemplo, el laboratorio de referencia aquí muchas veces mandamos las muestras es al ICA, donde se hacen análisis de animales, debido a que este es un problema económico en crianza de animales importante, que incluso hay vacunas en toda la parte agropecuaria, más no hay vacuna pues, disponible para humanos en Colombia. Entonces, zoonosis en sí, muy importante, global, obviamente pues con una importancia grande a nivel del trópico, y pues desafortunadamente como las técnicas de diagnóstico son muy imperfectas y realmente muchachos, el diagnóstico de leptospirosis es desastroso, la fiabilidad de las pruebas diagnósticas, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Eso hace entonces que se haya tenido que plantear más bien modelos epidemiológicos, ¿sí? O sea, proyecciones a partir de estudios pequeños para más o menos hablar cuál es la situación epidemiológica global de esta enfermedad. Entonces, según un modelo reciente citado por UpToDate, aproximadamente hay 1 millón de casos en todo el globo al año, con unas 50.000 muertes asociadas, pues que eso es muy importante. Es una enfermedad que tiene un impacto desproporcionado en hombres, más o menos el 80% de los pacientes son hombres, y generalmente en edad laboral en regiones tropicales. Esta enfermedad tiene entonces un fuerte laboral, y esto entonces explica esta desproporcionada acción sobre los hombres. Fue una situación muy similar a la que analizamos, pues ustedes no leyeron, en las micosis subcutáneas, donde eran enfermedades muy relacionadas con trabajo en el campo. Hay incontables reservorios, la lista de animales es impresionante, y obviamente pues de hospederos, y generalmente el ser humano va a fungir como un hospedero accidental ante la exposición de orina animal en sitios de riesgo. Entonces, nosotros hemos hablado mucho de heces, hemos hablado mucho de contacto directo, la otra semana vamos a empezar a hablar fuertemente de aerosoles, pero nunca hemos hablado de orina, ¿sí? Entonces, riesgo de orina, riesgo de enfermedades infecciosas por orina, tenemos dos patologías claves. Hantavirus, ¿sí? Hantavirus es una patología que no está presente aún en Colombia. Han habido sospechas de casos, pero no se ha detectado acá, entonces no la vamos a ver. Y la otra es leptospirosis, ¿sí? De hecho, como vamos a ver, los reservorios pueden quedar infectados de por vida y botar leptospira toda la vida. Ah, sí, acuérdense, de pronto no sé si ustedes se acuerdan, leptospira hace parte del grupo de las espiroquetas, o sea que es primo de sífilis. Y acuérdense que sífilis tenía ese comportamiento crónico, se metía en todos los órganos, los pacientes podían estar infectados y infectar a otros de por vida. Lo mismo pasa con leptospira, pero a este señor le gusta vivir mucho en el riñón y allí es donde se produce entonces el reservorio en general. Entonces, siempre que tengamos exposición a orina de animales, tenemos un alto riesgo de sufrir la leptospirosis. Como les decía yo, y es como el mensaje importante más de la epidemiología más importante es, si usted la sospecha y ve que el paciente se complica, hay que tratar, porque lo cierto es que una leptospirosis no complicada, a la cual no le hacemos diagnóstico y que tiene un curso benigno, es casi que indistinguible de un maldito dengue o de un chikungunya o de una enfermedad viral inespecífica, ¿cierto? Entonces, el tema acá es que los reservorios, así se acuerdan que hablamos de un reservorio ambiental de huevos, de parásitos y de todo ese tipo de organismos. Lo mismo ocurre con leptospira en términos de masas de agua. Entonces, aquí es donde hay mucho peligro con ciertas actividades específicas como actividades acuáticas y la presencia de inundaciones, ¿sí? Entonces, generalmente los mayores hospederos reservorios van a ser los roedores. ¿Por qué? Porque los roedores no se enferman, no se mueren, son hospedadores de por vida. Ellos salen entonces en la orina y ellos van a seguir afectando las masas de agua. Entonces, si usted tiene roedores, en alcantarillas, pues usted no, generalmente nosotros no vamos a estar expuestos a esa agua, pero entonces cuando hay una inundación, ¿qué pasa con el agua de la alcantarilla? El agua de la alcantarilla se rebosa, se sobrepasa y ahí es donde vienen entonces los riesgos. Ya después van a ver la posible infección de múltiples reservorios. Por ejemplo, tradicionalmente se ha dicho que los gatos no son capaces de transmitir la leptospirosis, pero otros animales con los que sí convivimos muy estrechamente, como
los firulais, las vaquitas, los caballos, en general todas las especies agropecuarias tienen la capacidad de ser reservorios y contaminar. Entonces, está bien que aquí tenemos un reservorio ambiental, pero derivado es del agua. Como les había yo dicho, entonces, hay que tener muy presente que esta es una enfermedad que infecta el reservorio por vía. Nosotros no podemos eliminar los reservorios de la naturaleza, o sea, no podemos eliminar todos los roedores ni en una ciudad ni en un bosque. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los pacientes de más alto riesgo para saber que si me llegan con una enfermedad febril, una de las cosas que yo tengo que tener en mente es leptospirosis. Entonces, por ejemplo, si tenemos una señora que odia a los animales, que vive en un 12º piso de un edificio en estrato 6 y viene con una enfermedad febril, la señora no tiene leptospirosis. Pero si tenemos, por ejemplo, un señor que trabaja en una warehouse, en una bodega donde se guarden granos, por ejemplo, que esté expuesto obviamente a ratones, pues ahí hay un alto riesgo de infección por leptospirosis. Yo no sé, muchachos, ¿ustedes se acuerdan? Yo creo que ustedes estaban muy niños, de una época donde todas las cervezas traían como un celofancito de aluminio encima. Bueno, no las cervezas, hasta incluso las gaseosas. ¿A ustedes les tocó eso, no, muchachos? O a nadie le tocó eso, que las cervezas, todas las cervezas en lata traían como una especie de papel aluminio encima. No, yo estoy entonces muy viejo. No, es que eso a mí me tocó ya por ahí de adolescentes, tenía yo por ahí 15 años. Porque pues claro, uno sabe pues, que el papá le da también una cervecita, mijo. Y recuerdo eso, entonces no le quitaba ese celofán. Eso fue precisamente porque creo que fue un trabajador de Bavaria, le dio leptospirosis, se murió, la familia demandó y Bavaria empezó a ponerle a todos sus productos en lata esos celofanes. Eso ahorita ya se quitó porque ahorita hasta el punto último de entrega, todas esas latas de cerveza vienen en unos empaques plásticos que cubren el sitio donde la boca toca la lata, es por donde uno toma. Entonces, como en esos silos y en esos almacenes o sitios de almacenaje hay muchos roedores por los granos, entonces la orina puede contaminar las latas que uno se lleva a la boca. Por eso, mucho cuidado, muchachos, con comerse enlatados directamente de la lata. Siempre las latas, especialmente si han estado almacenadas mucho tiempo, es mejor lavarlas, pues es como una precaución bobita, pero puede ser. Porque el tema es que si uno se infecta por una de esas latas y el médico no tiene ninguna noción de... Y uno no le va a decir, uy, sí, vea, yo ayer me tomé una cerveza póker que tenía guardada bajo el lavadero, ya hay ratones. Realmente la gente no va a decir eso. Entonces, a veces se le puede uno pasar ese factor de riesgo, porque si hay un médico consciente de los factores de riesgo específicos laborales, no ve el paciente febril, no dice, este no puede tener leptospirosis, me hace cualquier indicio de que eso puede ser leptospirosis, arranque tratamiento, ¿cierto? Entonces, trabajadores de agricultura, los que trabajan en almacenes importantes y también las personas que trabajan con animales, entonces zootecnistas, todos los veterinarios y mucho cuidado con los pacientes que se expongan a... Porque es lo que les digo, muchas veces la enfermedad termina pasando por dengues clásicos. Y el tema es que hay una cosa muy clara. En Manizales da leptospirosis. En Manizales da dengue. La respuesta es no, porque el vector sí necesita una altura sobre el nivel del mar menor a 2.000 metros. Leptospira puede cubrir a 3.000 metros. No hay ninguna relación específica con la altura. Entonces, siempre tener presente todo lo que sea factor ocupacional, que ya lo analizamos. Se expande incluso a personal militar. Ha habido muchos brotes de leptospira entre militares, aparte de los que uno esperaría, todos los que están en cañerías, veterinarios, zootecnistas, granjeros, rancheros, etc. Ojo con las actividades recreativas, nadar en aguas frescas, o sea, no ir a una piscina, ¿sí? No es que nadar en la rochera de leptospirosis, no. Usted se echa un río, se echa un lago, tiene un alto riesgo. Todos los que hacen kayak y ese tipo de asuntos. Y de hecho, ahorita les voy a comentar, por ejemplo, de brotes que han habido en actividades deportivas específicas, grandes grupos de casos. Exposición a mascotas, particularmente perros. En ese caso, el 60% de los seres humanos de Colombia están expuestos, el 60% de los hogares colombianos tienen mascotas. Si uno le pregunta a los veterinarios dicen, si usted tiene gatos, poco riesgo de leptospira, perros más. Sin embargo, en las guías europeas ya están mencionando los gatos como una posible fuente de exposición. Y obviamente, algunas cosas a las que uno se podría exponer en la casa, siempre hay que preguntar, por ejemplo, los pacientes que viven en fincas o en veredas, si tienen algún sistema para almacenar agua de lluvia. Y obviamente hay que preguntar por infestación por roedores, por lo que yo les explico, contaminan la comida, así no tenga una exposición laboral explícita. Los pacientes que vienen en sitios con necesidades básicas insatisfechas, ahí es clave una cosa, muchachos, y es, fíjense que necesidades básicas insatisfechas son varias dimensiones, y una de ellas es tener poco saneamiento, poca recolección de basura y vivienda inadecuada. Cuando usted junta esos dos factores, a mí me importa que usted trabaje en X o Y, usted va a estar expuesto. Incluso, pues han habido casos de pacientes por meter los pies en agua de superficie, especialmente en inundaciones, donde hemos tenido brotes. Siempre en grandes inundaciones y monzones, 2 grandes brotes con miles de casos en Tailandia y la India el siglo pasado. Una competición de triatlón que se hizo también en sudeste asiático terminó en varios pacientes infectados. Eventos de natación en aguas naturales
y viajeros expuestos a actividades acuáticas recreativas. Así han habido brotes. Entonces, miren que para tener un brote de leptospira, ¿cuál es el factor común? Masas de agua, ¿sí? Tengan presente eso. Estos ya son los datos de Colombia, los más recientes que tenemos, del último reporte de leptospirosis que se hizo en el año 2020. Todavía no tenemos datos de 2021. Las características epidemiológicas de Colombia no nos sorprenden, porque son muy parecidas a lo que vimos en el resto del mundo y en el resto de la epidemiología. La mayoría son hombres, mayoría régimen subsidiado, la mitad de los casos ocurren en cabecera municipal, el 40% en área rural. No hay pertenencia étnica a un grupo específico, hay un cuarto de casos asociados a actividades acuáticas, también hay muchos asociados, especialmente esos deben ser los de área rural, de régimen subsidiado no afiliado, que son los pacientes con ausencia de sistema de alcantarillado, lo que hablamos precisamente ahorita, necesidades básicas insatisfechas. Exposición o contacto con agua estancada, es el caso de inundaciones o personas que se metan pues aguas estancadas, residuos peridomiciliarios, mala recolección de basura, lo que hablamos ahorita, otro cuarto de casos, contacto con perros, 53%, y contacto con roedores, 59%. Entonces vemos que hay una epidemiología muy clara y miren los factores de riesgo acá para tener presentes. Miren que son un grupo específico de personas que casi que podríamos sacar de entrada de decir no tienen contacto con leptospira, que son pacientes que no tienen contacto con animales, que viven en zonas urbanas, donde tienen todas las necesidades satisfechas, donde no hay contacto con roedores y donde no hay actividades acuáticas. Si usted niega todo eso, usted puede decir, bueno, es menos probable el diagnóstico de leptospira, pero pues para una gran mayoría de pacientes que veríamos nosotros en un servicio en un hospital público, vamos a tener que sospechar leptospirosis. Noten esta curva epidemiológica. Si uno dice, ve, mira, la leptospirosis ha ido desapareciendo. Noten ustedes que en estos 3 años hay un descenso importante con respecto a años previos. El tema es que generalmente en el último año las incidencias han sido bajas por una subconfirmación de laboratorio por enfermedad, debido a que no se están tomando muestras pareadas para la prueba, pues, clínica de referencia, que es la microaglutinación, la técnica de MAT, es una prueba serológica muy complicada de hacer. Entonces, de hecho, por ejemplo, nosotros acá en Caldas, en el Laboratorio de Salud Pública, no tenemos MAT, tenemos que enviar la prueba al Instituto Nacional de Salud y en algún punto también la hacían acá en el ICA en Caldas. Entonces, ¿qué pasa? Muchos casos se quedan sospechosos, toman una prueba inicial que ya vamos a ver cuál es, y igual van a tratar al paciente. Entonces, como a la gente no le preocupa mucho esa parte a veces epidemiológica del reporte, no toman el siguiente suero, si el paciente sobrevivió, porque para poder hacer esa MAT hay que tomar una muestra inicial que se manda y después a los 15 días otra muestra, eso es lo que se llaman sueros pareados. Entonces, muchas veces no se hace y eso ha ayudado a que el reporte sea su óptimo. Yo, de hecho, precisamente revisándoles a ustedes este tema, esta tarde seguimos en las reuniones de ver cómo vamos a optimizar el Laboratorio de Salud Pública de acá de Caldas, y una de las discusiones que quiero tener con el equipo es si implementamos alguna prueba mejor de leptospira, particularmente PCR, que se pueden hacer en las plataformas que ya tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Instituto Nacional de Salud con respecto a la situación en Colombia? Dice, en el país existe una sobrenotificación del evento por la presencia de otros síndromes febriles, ictéricos e icterhemorrágicos de difícil diagnóstico, como es malaria, dengue, fiebre amarilla, hantavirus, que pues no está presente acá en Colombia, rickettsiosis, bruceliosis, borreliosis, hepatitis, meningitis aséptica, neumonía e incluso cardiopatía chagásica. Vean que ahí esa lista de importancia epidemiológica, pues ya hemos visto las más frecuentes y nos falta ver un par de rarezas que vamos a ver ahorita. Y lo otro, hay una subconfirmación por no tomarse las muestras pareadas, o sea que hay una disparidad bien grande. Hay muchas sospechas, o sea, yo sospecho que es leptospira, lo reporto como leptospira por alguna sospecha, por alguna prueba inicial, pero nunca finalmente lo confirmo, entonces hay una gran desbalance y por eso era que yo les decía, la epidemiología global es desastrosa y no se puede compilar de forma exitosa. Y se debe elaborar un algoritmo de atención de pacientes con síndromes febriles y icterhemorrágicos teniendo en cuenta la presencia endémica de malaria para cada zona en particular. Eso es precisamente la visión del algoritmo, del artículo. Miren que yo les pongo que Nature, que la cosa, este artículo tiene que ser de Colombia, ¿sí? O sea, el enfoque del síndrome febril, a nosotros no nos interesa cómo se trata en Malasia, necesitamos el enfoque colombiano y por eso ese artículo de la CINA, además, pues por un gran investigador como es el doctor Cortés, creo que es una aproximación buena de este llamado que hace el Instituto Nacional de Salud. Y lo otro es que todas las entidades territoriales deberían por lo menos hacer las muestras pareadas para enviar al laboratorio de referencia para hacer la MAT. Eso es un proceso pues que no sé qué también se esté cumpliendo y por eso esta tarde lo quiero hablar. Vean igualito una sífilis, ¿sí? Un sacacorchitos y de hecho cuando uno lo logra ver en los únicos microscopios que se pueden ver, que es el de campo oscuro y el de plata, va a haber un corrosquito en forma de signo de interrogación, y ese es como, de hecho, como el hallmark desde el punto de vista morfológico de es una leptospira y un treponema, una borrelia u otra cosa. De hecho, por eso es que una de las especies más importantes de leptospira se llama Leptospira interrogans. ¿Por qué? Porque parece un signo de interrogación. Pero pues el tema es que en términos generales, ustedes saben, yo les hablé que en sífilis nunca era una prueba clínica de uso común tener la microscopía de campo oscuro o tener microscopías fluorescentes, entonces pues realmente esto simplemente por conocer la morfología. Las pruebas obviamente en laboratorio van desde todo el espectro de cosas que conocemos, o sea,
unas tinciones, que pueden ser unas tinciones basadas en plata, la microscopía, y tenemos el cultivo. Hay unos medios de cultivo, que son estos que ustedes ven acá, no me voy a poner a mal pronunciar esto, y ahorita se tienen también unos medios de cultivo sólidos que se cree que van a tener buena importancia, especialmente para los laboratorios de salud pública, para poder hacer pruebas de antibiograma. Hasta ahora no hay resistencia, pero en el futuro, todas las bacterias evolucionan, hay que seguir vigilando esta parte. Entonces, realmente en este momento lo que nosotros tenemos en la práctica clínica, porque pues, imagínense, si es complicado a veces cultivar otras bacterias, pues imagínense a veces esta bacteria tan fastidiosa y maluca. Entonces, lo que vamos a depender nosotros de pruebas clínicas en laboratorio van a ser pruebas serológicas, básicamente dos tipos de pruebas serológicas y unas pruebas de PCR que están llegando, y que la unión entre esa serología y PCR aumenta un poquito el rendimiento diagnóstico. Esto sí que le causa dolores de cabeza a los veterinarios, y miren ustedes el dolor de cabeza que antes hablábamos de cómo clasificar estas leptospiras. Esto que ustedes están viendo en un artículo que salió en una revista de salud pública de Perú, acá en Cielo, habla de todas las variedades acá en Latinoamérica con los serogrupos. Entonces teníamos un montón de especies, mire, antes más de 200 especies de acuerdo a serovariedades. Entonces es Leptospira interrogans, serogrupo canícola, perdón, serovariedad canícola, y la cepa de referencia es tal. Entonces, si usted va a montar una prueba de microaglutinación, usted necesita mandar a pedir una de las cepas de referencia de acuerdo a lo que usted tenga circulando en su medio, y así entonces hacer esa identificación por serovariedades. Miren que eso se vuelve un dolor de cabeza de más de 200 especies. Felizmente siempre llega la genómica a ayudarnos, entonces ya esta clasificación quedó mandada a recoger, y ahorita gracias a Whole Genome Sequence hablamos de 64 especies, 60 muy bien definidas, o sea que cumplen todas las características taxonómicas para llamarse especie, y ya podemos hablar entonces de dos grupos taxonómicos filogenéticamente emparentados, o sea, clados, que además se correlacionan con el potencial patogénico de estas bacterias. En este excelente artículo publicado en PLOS Neglected Tropical Disease, nos habla entonces de la taxonomía revisada de Leptospira, y nos habla cómo se abrió ya la clasificación en dos grandes clados, el P y el S, cada uno dividido en dos subclados. Además, una de las cosas interesantes es que en el grupo de especies donde hay fuerte asociación con la infección en humanos, se encontraron unos genes específicos que además han divergido con respecto a las otras leptospiras, lo cual quiere decir que hay una evolución de probablemente genes de virulencia allí muy interesante, y de lo cual iremos aprendiendo en el futuro. Entonces, este es más o menos, o sea, ojo muchachos, que yo no les voy a decir, apréndanse ni especies, si mucho apréndanse Leptospira interrogans, porque realmente no tiene ninguna utilidad para nosotros como clínicos aprendernos los subclados y las especies. ¿Por qué? Porque todas estas malditas se tratan con un mismo antibiótico, ¿sí? Si tuviéramos que identificar Kirschner, Enoguchi para poner penicilina, poner doxiciclina, pues importaría para la clínica. Pero en la epidemiología, en la ecología, sí es un poco importante esto, y por eso es que se necesita seguir ampliando estos estudios. Probablemente el hecho de que entren más medios de cultivo sólidos van a permitir hacer más estudios genómicos y va a permitir saber un poquito mejor la diversidad de esto. Los clados más importantes es el P1, donde está interrogans y todas las patogénicas, aquí es donde están las más bravas. Está el P2, que es este que tenemos en rosado, donde hay algunas que se hablan de patogenicidad intermedia o un poco clara, y ya los clados S1 y S2 son los que hablamos de saprofitas. Entonces miren que P, patógenos, y S, saprofitas. Vean que ya esta clasificación tiene mucho más sentido, y ya se ha ido abandonando un poquito lo de la serología. ¿Cuál es el problema? Que nosotros estamos completamente encerrados en ese proceso de las serovariedades. Entonces, por ejemplo, miren esto cómo se complica. Entonces, por ejemplo, en Caldas tenemos dentro de las serovariedades de interrogans, Bataviae, Pomona, Proechimis, bueno. Entonces, ¿cuál es el rollo con esto? Que los investigadores que montan su prueba clínica de referencia en su departamento tienen que seleccionar las cepas de referencia para hacer los procesos de microaglutinación. Hay que mantener esas malditas cepas vivas. Entonces, esto realmente se vuelve un trabajo de laboratorio muy pesado. Desde el punto de vista de la patología animal, lo vale por los costos agropecuarios, ¿sí? Por el hecho de que también hay que tener vacunas y todo eso. Entonces, muchas veces los laboratorios de veterinaria están mucho mejor preparados en el enfoque de esta enfermedad. Entonces, miren lo que hablamos del diagnóstico del síndrome febril en Colombia. Estos son datos también del CIVIGIA. Vean lo que yo les trataba lo que les he tratado de alguna forma de manifestar en estas 2 semanitas que hemos hablado de este tema. Miren, aquí está todo lo que hemos hablado. Sí, nos faltará hablar que hepatitis más que todo y las respiratorias. Pero aquí ya hemos hablado de dengue, leptospira, malaria, leishmania, zika, chikungunya, incluso hemos hablado pues, de otras como chagas, etc. Miren esa gráfica, lo triste y devastadora para uno como microbiólogo, pero pues obviamente esos pacientes que se quedan sin diagnóstico, la mayoría salen vivos del hospital. Entonces miren ustedes que en un gran porcentaje, estamos hablando de más del 70% de los casos, las enfermedades febriles, incluso a veces los pacientes pueden poner ictéricos, pueden tener alguna noción de que hay alguna complicación o algo, igual se quedan sin diagnóstico. ¿Por qué? Porque las pruebas diagnósticas que tenemos son imperfectas. En el caso, ustedes saben que el dengue se puede diagnosticar por pruebas de laboratorio, pero sí que el chikungunya poquito, y de hecho esos casos probablemente han sido en pacientes de riesgo que se les mandó RT-PCR. Los casos de leishmaniasis visceral es una enfermedad poco frecuente. Otro grupo grande serán los de malaria, que pues acá es un pequeño número de casos de malaria, porque normalmente malaria pues hay una representación grande de casos de más de
de 20.000 a 60.000 casos de malaria al año en Colombia. Entonces, ¿cómo es la clínica de esta enfermedad? Es una enfermedad que, al igual que vimos en fiebre amarilla y en dengue, es una enfermedad bifásica, ¿sí? El periodo de incubación clínica es igual a la de todas estas cosas que hemos visto, un poquito más largo que el de dengue, porque el dengue generalmente es de 1, 2 a 14 días, puede llegar hasta 20 días, pero es muy raro que un paciente incube un dengue después del 20 días de haber estado expuesto. Entonces, si hay un factor de exposición claro, con roedores, con masas de agua y eso, ocurrió dentro del último mes, ¿sí? El man estuvo haciendo kayak, se tiró un charco, estuvo molestando con ratones, o trató pues de limpiar el sitio donde guarda la comida, había heces de ratones, y bueno, si eso ocurrió dentro del último mes, ese paciente tiene sospecha de leptospira. ¿Sí? Se las pongo así más sencilla. Eso sí, la mayoría de la gente va a incubar la leptospirosis en más o menos una semana, alrededor de 10 días. Entonces, arranca una fase inicial de enfermedad que dura de 2 a 9 días, que es la fase bacterémica. Es importante tener presente este concepto porque las muestras que yo tomo en esa primera semana tienen que ser de suelo. Si yo no tomo una muestra de sangre, sino que me pongo a buscar en heces en orina, no voy a encontrar leptospira, ¿sí? Y ya después viene la fase de las complicaciones, que no la van a tener todos los pacientes. Ahorita vamos a analizar eso. O sea, muchos pacientes van a tener la fase de síntomas iniciales. Vamos a ver esos síntomas que no se parecen a nada. Entonces, pues básicamente el paciente se puede quedar sin diagnóstico. Uno dice, este man de pronto le dio dengue, no volvió a tomarse la prueba de inmunoglobulina M porque se sintió ya mejor y nunca supimos qué fue. ¿Qué se va a presentar entonces en el 75% de los casos? Malestar en el buen vivir acompañado de fiebre. Entonces, fiebre, malestar, escalofríos, dolor de cabeza. Hay que tener en cuenta que es una fiebre continua. O sea, los pacientes están malucos, febriles, continuamente. No es una fiebre intermitente como puede ocurrir, por ejemplo, con malaria, ¿sí? Y miren ustedes, esto es una gran dificultad y esto lo van a sufrir ustedes en el último parcial, porque como vimos, malaria, dengue y leptospira, que son de las más frecuentes en el país, todas pueden debutar como una enfermedad respiratoria con fiebre o una enfermedad diarreica con fiebre. Y cuando tenemos enfermedad respiratoria con fiebre, hay que sospechar neumonía. Cuando tenemos enfermedad diarreica con fiebre, hay que sospechar diarrea de riesgo. Entonces, miren, este es el punto en el que yo quería llegar en el curso de microbiología para que vieran que todos los diagnósticos diferenciales hay que tenerlos en la cabeza y de esa lista gigantesca que pueden salir de 20 o 30 diagnósticos diferenciales, si uno hace muy juiciosa la anamnesis y hace muy juicioso todo el examen clínico, puede alcanzar a reducir esa lista de sospechosos y además ser consciente de las posibles complicaciones. Entonces, para la vasta mayoría de las personas va a ser una enfermedad que dura una semana, donde tiene síntomas respiratorios o diarrea y además síntomas sistémicos de fiebre. O sea, que hasta ahí es una gripa maluca. ¿Listo? ¿Qué pasa? Ojo con este signo. Además lo trae muy bonito el Up-to-Date en esta foto publicada en 2012 de unos pacientes asociados además a una inundación por un tifón. Esto es lo que se llama sufusión conjuntival. Ojo con eso, no lo vayan a confundir con el ojo rojo de marihuanero de Zika, que es simplemente una conjuntivitis bilateral, no purulenta, poco sintomática, que ese es el ojo rojo de Zika. En cambio, en la sufusión conjuntival hay ya una hiperemia mucho más pronunciada, que incluso se puede casi que parecer en hemorragias, y además va a haber una cosa que se llama quemosis, que es la edematización muchas veces de la mucosa allí de los párpados, ¿sí? Entonces, la enfermedad infecciosa que más porcentaje de pacientes presenta la sufusión conjuntival es leptospira y punto. ¿Qué porcentaje de pacientes con leptospirosis presentan la sufusión conjuntival? 55% de pacientes. Y este hallazgo es muy poco visto en otras enfermedades infecciosas. ¿En cuál está escrita? Porque me puse con mucho cuidado a buscar otras causas. Adenovirus, que lo vamos a ver en el contexto de los virus respiratorios, y hantavirus, que puede producir síndrome pulmón-riñón en militares expuestos a orinas de ratones, pero esto ocurre más que todo en el sur del continente, en Argentina, en Chile. Esa enfermedad, hasta donde tengo entendido, no hay casos reportados en Colombia. Entonces, hay que tener presente esto de que si vemos un paciente con fiebre, que puede que tenga tos, que puede que tenga diarrea, ninguna neumonía, quitando adenovirus, ninguna diarrea va a dar sufusión conjuntival. Entonces, siempre que usted vea este ojo rojo y dice, pues madre, eso puede ser leptospirosis. Y es mejor que se equivoque, porque si era un Zika y usted le mandó doxiciclina, no pasó nada. Si era un adenovirus y usted le mandó doxiciclina, no pasó nada. Si era un hantavirus, pues hay que reportarlo, uno está en Colombia. Y si es una leptospirosis, pues le salvó la vida al paciente, ¿sí? Entonces, después de que pasa la fase bacterémica, va a ser una fase no severa, donde se pueden reportar mortalidades en el paciente no tratado que no está ictérico, que es muy bajo. O sea, pacientes con esa enfermedad no severa, a los cuales se les ha logrado detectar leptospira y dice, sí, este man tenía leptospirosis, no se le da tratamiento antibiótico y esa masa de pacientes se mueren del 0 al 2%. Quiere decir que las leptospirosis leves sin tratamiento no pasa nada, ¿sí? Y de hecho, pues uno la mayoría de veces va a pensar que eso es dengue, entonces no va a pasar nada. Lo que sí se sabe es que si yo le doy tratamiento al paciente cuando la sospeché, le voy a disminuir el número de días de síntomas, lo mismo que ocurre con las riquezas que vamos a ver ahorita, y además voy a mejorar o voy a permitir, voy a disminuir, perdón, el riesgo de progresión de enfermedad severa, pero no impacta mortalidad. ¿Cuál es el tema acá? Usted tiene un paciente, comillas, con dengue, ¿cierto? Lo hemos hablado hasta el hartazgo. Los pacientes con dengue se les quita la fiebre, tienen unas manifestaciones hematológicas más o menos claras, acompañadas más de exantema en
en leptospirosis el porcentaje de exantema es menos del 2-3%, entonces ya se me va diferenciando el cuadro. Y cuando el paciente me llega ya con la fase inmunológica y las complicaciones, generalmente el paciente sigue con fiebre, ¿sí? Y miren lo que hemos hablado, si es más de 7 días de fiebre, no puede ser dengue, ¿listo? Entonces, vamos a ver entonces las complicaciones. ¿Qué predice la mortalidad? Que el paciente tenga afectación pulmonar, muchachos. En leptospira, lo peor que le puede pasar al paciente es la afectación pulmonar. La alteración del sistema nervioso central generalmente se recupera. Las alteraciones tipo ictericia y falla renal, generalmente los pacientes se recuperan. Ya cuando usted la empieza a juntar, se vuelve fea la cosa. Obviamente los adultos mayores tienen más riesgo de muerte. Entonces analicemos un poquito desde las manifestaciones de daño de órgano ya. Cuando hablamos de malaria cerebral, hablamos de un paciente con el cerebro apretadito, ¿sí? Yo creo que esto es una de las preguntas del taller. ¿Cuáles son los signos radiológicos de malaria cerebral? Ahí no hay efectos de masa, no deben haber hemorragias, lo que hay es un cerebro apretado. Acá en el sistema, en la afectación del sistema nervioso central, que hay muchos pacientes que van a tener una fuerte cefalea, incluso síntomas de meningitis, fotofobia, dolor en la nuca. En estos pacientes se va a presentar un fenómeno que se llama una meningitis aséptica, en la cual no se aíslan patógenos, hay una elevación muy pequeña de células en el líquido cefalorraquídeo, una pequeña elevación de proteínas, pero no se acompaña todo el espectro de alteraciones que se ven normalmente en un líquido cefalorraquídeo en paciente con meningitis. Eso lo veremos por ahí en unas 2 semanitas. En esos pacientes se ve una gran elevación de células, las proteínas voladas, la glucosa en el líquido cefalorraquídeo bajita. Entonces es un líquido que se ve un poquitico enfermo. Y además, en el 60% de los casos se va a poder encontrar leptospira detectable por PCR en el sistema nervioso central. No es sorpresa para nosotros. ¿Se acuerdan de sífilis? A sífilis le encanta invadir el sistema nervioso central, y a Borrelia, la enfermedad de Lyme, también. Todas las espiroquetas son bacterias profundamente neurotrópicas. ¿Dónde nos empezamos a complicar? En los pacientes que tienen enfermedad pulmonar severa. Entonces usted tenía ese paciente que supuestamente tenía dengue, pero le ves a su fusión conjuntival y vuelve otra vez con fiebre, está tosiendo, síntomas respiratorios. Usted le toma una placa de tórax y ese paciente presenta opacidades localizadas, opacidades redondas, o ya enfermedad bilateral como sería un SRA, o sea, un edema pulmonar no cardiogénico. Esos pacientes tienen alto riesgo de complicarse y morir, porque lo que ocurre con leptospira es que se produce un daño en las membranas alveolares que aumenta el riesgo de hemorragias alveolares. Entonces, ojo, miren que se los puse en negrita. Cuando yo veo un paciente con sospecha de enfermedad pulmonar en el contexto de leptospira, el tratamiento es completamente diferente al del dengue. Porque fíjense que en el dengue yo tengo un paciente con un hematocrito aumentado porque está hemoconcentrado, y el tratamiento para ese paciente es darle una vigorosa reanimación hídrica sin pasarnos de lo que nos digan las guías, pero hay que recuperar la precarga. En el paciente con leptospirosis, usted no miró el hematocrito, no vio que estaba normal, no sospechó que era una leptospirosis, usted le puso muchos líquidos pensando que está reanimando un dengue y le produce mayor daño pulmonar y aumenta las hemorragias pulmonares. Entonces, ojo, muchachos, con eso. Y de hecho, en el contexto del cuidado intensivo, hay que tratar de utilizar estrategias de ventilación que protejan el pulmón. O sea, que ventilar. Si el paciente necesita ventilación mecánica, toca con mucha manita para no hacer más daño. Y generalmente las complicaciones pulmonares son las más asociadas a muerte. Cuando ya tenemos alteración hepática o renal asociadas, ahí es donde hay muchísima más muerte, falla multiorgánica. Pero generalmente, si a mí me diera enfermedad de leptospirosis y me pusieran a elegir qué órgano me joden, dáñeme el riñón, dáñeme el hígado, que probablemente se van a recuperar 100%, mientras que el pulmón probablemente no se recupere. La falla renal en estos pacientes es no oligúrica. Es muy diferente a la falla renal que vemos en el paciente con dengue o con malaria, donde el paciente empieza a orinar cada vez más poquito y la creatinina va para arriba. En este caso, y ojo que esto es clave para el diferencial, mucho cuidado porque nunca les he hablado ya ninguna patología que produzca estas alteraciones que vamos a hablar. En este paciente, en este caso, el paciente orina, o sea, tiene buen gasto urinario, ¿sí? Lo que orina al día está bien, pero la creatinina va para arriba y se acompaña de 2 características que diferencian muy bien la falla renal de la leptospirosis de otros tipos de falla renal infecciosa, que es la presencia de hiponatremia e hipocalemia. Estos pacientes pierden sodio y potasio en la orina, básicamente porque una de las OMP, de las proteínas externas de leptospira, inhibe el cotransportador sodio, cloro y potasio, produciendo una pérdida neta de sodio y potasio. De hecho, en los pacientes que tienen afectación de la repolarización cardíaca, es un gran factor de riesgo, porque al ir perdiendo potasio, se van produciendo, aumenta el riesgo de arritmias debido a que no hay una adecuada capacidad de repolarización de las membranas cardíacas. Estos pacientes, además, en falla no oligúrica hipocalémica, van a ser, además, en el uroanálisis, pueden presentar cosas que nos dicen que hay algo que está pasando en el sistema renal. Hay proteinuria, hay piurias, hay salida de leucocitos, hay salida de proteínas. Pueden haber, ojo con este detalle que lo diferencia de la pielonefritis y de otras patologías que hemos visto, los cilindros, granulares, y puede haber hematuria microscópica, pero alta. O sea, este es un paciente que no le va a sangrar la vejiga ni la vía urinaria, sino que son eritrocitos que vienen desde arriba, y pueden venir crenados, así como en forma de Mickey Mouse. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado, bien que estos datos clínicos van a ser claves para yo poder diferenciar una pielonefritis de una malaria, de un dengue, ¿sí? Mucho cuidado con estos detallitos. Cuando nosotros tenemos entonces afectación renal y se jode el hígado, es lo que se llama la enfermedad de Weil,
que es la descripción tradicional de la forma letal o más grave de la leptospirosis que fue descrita a finales del siglo XIX. ¿Qué pasa con la alteración hepática? La alteración hepática es clave porque generalmente cuando el paciente llega febril amarillo, ahí sí el médico se le prende el bombillo de que es una leptospirosis. Y de hecho el paciente clásico de leptospira es el paciente amarillo con una gran sufusión conjuntival, súper febril y que además tiene una exposición clara a la leptospira. Si a usted se le pasa ese caso, muchachos, estamos jodidos porque ese paciente que ya es dictérico, hay que mirarle los otros órganos porque si va acumulando órganos, Diana, ese paciente se va a morir. Entonces, los casos de ictericia se relacionan con leptospirosis severa y el tema es que la ictericia en leptospirosis, cuando da, puede ser muy severa, ¿sí? Mientras que la ictericia en dengue casi no da y es leve, o en la fiebre amarilla es súper temprana y hasta ahora, pero pues son pacientes que no están por acá, o en el caso de la malaria también es un fenómeno más tardío y es una acumulación paulatina de bilirrubina no muy severa porque es más bien relacionada con hemólisis. La ictericia de la leptospirosis es una ictericia volada, con bilirrubinas de 6, ¿sí? O sea, el paciente es amarillo, pues mal falta y no, sino cantar como un canario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes tengan un paciente ahí en el servicio de urgencias, los recursos diagnósticos, usted no sabe si es una leptospirosis normal, que las pruebas son horriblemente malas, ¿sí? Usted le pidió el análisis, cuando usted le diga un paciente febril y amarillo, usted tiene que pedir todas las pruebas de hepatitis, ¿sí? Eso lo vamos a evaluar, lo vamos a aprender también. Usted pide esas pruebas de hepatitis, eso se va a demorar unas horas en llegar. Puede que la prueba de leptospira no la tenga en su hospital, toca mandarle eso del suelo pareado y la todo eso. Entonces, ¿cómo carajos usted hace para saber si eso es una leptospira o es una hepatitis? Ahí con el paciente amarillo al frente. Entonces, truco diagnóstico muy bacano relacionado en un artículo de la revista JAMA en 1975 en nuestro sitio de viejitas pero buenas. Miren ustedes esto, el patrón de una CPK y una creatinquinasa. Acuérdense que la enzima creatinquinasa se relaciona con daño muscular. Cuando yo tengo daño muscular, empiezo a detectar niveles de creatinquinasa en orina y en sangre, ¿sí? Entonces, si los niveles de creatinquinasa se elevan, y estos niveles de creatinquinasa están elevados en el contexto de una elevación de transaminasas leves, porque ojo, si yo tengo una hepatitis viral y yo estoy amarillo por una hepatitis viral, las transaminasas, en muchos casos, más si es una hepatitis aguda, esas transaminasas van a estar en 4000, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el paciente con leptospirosis? Va a tener las transaminasas algo elevadas, ¿sí? O sea, no en rango de hepatitis, por debajo de 500, y además van a tener la CPK elevada, ¿sí? Ojo que ese es un truco diagnóstico, así como vimos, por ejemplo, el de la lactato deshidrogenasa. Si yo tengo un paciente con malaria, severa, y no tiene la lactato deshidrogenasa elevada, voy olvidándome de ese diagnóstico de malaria si no tengo pues buenas pruebas diagnósticas. Entonces tengan muy presentes, miren que ya aprendimos dos trucazos diagnósticos en el enfoque de la parte urinaria y en este enfoque de la parte hepática, analizar la CPK total en sangre para diferenciar hepatitis de leptospirosis. ¿Qué tenemos con los pacientes inmunodeprimidos? Nada. O sea, hay pacientes VIH trasplantados que les da leptospirosis. ¿Y por qué les dio leptospirosis? Porque se expusieron. O sea, el paciente VIH no tiene leptospirosis más severa. Miren que no hay esa relación, por ejemplo, como con sífilis. Tampoco los pacientes inmunodeprimidos o origen biológicos tienen más severa la leptospirosis. No, esos pacientes tienen un riesgo basal y si se exponen al foco, tengan la leptospirosis. Esta es una patología que es muy bueno interrogar bien a los pacientes para tratar de descartar que no tengan un foco de exposición, pues para ser más juiciosos con el proceso. Entonces, se los dejo para que lo analicemos mañana, porque analizando este algoritmo, pues básicamente nos podemos quedar todo el día analizando cada uno de los escenarios. Ya hemos visto muchísimo de este grupo de patologías. Y mañana vamos a tratar entonces de aplicar algunas cositas, pero también algunas cositas les voy a decir pilas que esto no me cuadra mucho y les daré pues mis razones. Pero este artículo es clave, muchachos. De verdad que si no les gusta la micro y eso, por lo menos guarde este articulito para el rural porque de pronto lo puede sacar de problemas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el enfoque clínico? Ninguna prueba disponible en este momento en nuestro medio tiene una sensibilidad mayor al 60-70%. O sea, la sensibilidad de una prueba de leptospirosis es tirar una moneda. ¿Qué queremos decir con sensibilidad es igual a tirar una moneda? Que la prueba negativa no me descarta leptospira bajo ninguna circunstancia. Por eso, si usted tiene un paciente expuesto con sospecha de daño, que tiene cara de leptospira y ninguna otra cosa le ha salido positiva, o sea, no tiene COVID, dengue con prueba NS1 le salió negativa, no tiene malaria, se le tomaron gotas por eso y están negativas, es mejor que se vaya por el tratamiento empírico, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que se hace es que normalmente los hospitales tienen inmunoglobulina M para leptospira. La sensibilidad de eso es letal. La sensibilidad de esas serologías es del 20%, o sea, no sirve para nada. La especificidad, dependiendo de la prueba, puede ser alta, puede ser por encima del 95%. Y además, lo que se está haciendo es otro artículo muy bonito que salió en PLOS. Se analizó la inmunoglobulina M sumada a PCR al inicio en el contacto con el paciente en los primeros 8 días, muestra de sangre y de suero. Y además se toman dos tarritos de sangre. Un tarrito de sangre va para el laboratorio del hospital que me hace la PCR y la inmunoglobulina M. Y el otro tarrito va al laboratorio de referencia a hacer la MAT.
Posteriormente, a los 15 días, independiente del curso clínico que haya tenido la enfermedad, yo le tomo al paciente otra muestra de sangre y la mando al laboratorio de referencia para poder hacer la estimación de cuánto es la prueba. Eso es una prueba que funciona muy parecido a un BRL, ya les voy a mostrar. Entonces, generalmente los sueros pareados, eso acá casi no se hace, o si se hace, se manda nomás la MAT y por allá, a los 8 días le dicen, ve, si eso era leptospira. Lo que tenemos que tratar de implementar acá es una prueba rápida basada en lateral flow acompañada de una prueba de PCR. Tengo ganas de echarle eso a veces esta tardecita, a ver si de pronto podríamos implementar eso. ¿Qué hacemos, muchachos? Acá en Caldas, usted tiene sospecha de doxiciclina, sospecha de leptospirosis en la cabeza y usted inmediatamente al paciente le manda doxiciclina. Hay 4 opciones diagnósticas de tratamiento, y me perdonen, yo sé que ustedes no han visto fármaco, pero es bueno que lo vayan sabiendo. Se puede dar penicilina como en sífilis, ¿cierto? Se puede dar doxiciclina, se puede dar acitromicina, se puede dar cefotaxime, ¿sí? Esos son todos los tratamientos. Pero ¿qué pasa en Caldas? Nosotros en Caldas somos zona muy endémica de tifo murino. Y el tifo murino es cubierto con doxiciclina, la acitromicina no le hace nada al tifo murino. Entonces, si estamos en Caldas, en cualquier parte de Caldas, hay sospecha de leptospirosis, el tratamiento de elección aquí es doxiciclina. ¿Por qué? Porque tifo murino es durísimo de diagnosticar, como vamos a ver, también a veces uno queda ciegas, y la leptospirosis sabemos que las pruebas son satánicas. Entonces, lo que hacemos es sospecha de leptospira igual a doxiciclina. No hay riesgo de resistencia, usted simplemente pecha en fármaco, mirar hay que usarla con mucha mañita en embarazo y si es que se puede usar, y en pediatría. ¿Qué nos dice el doctor Cortés? Les dice, la tamización se puede hacer a través de una IgM por ELISA, que lo que tiene, por ejemplo, Santa, CES y así, u otras técnicas, una que me encanta es PCR, y se confirma con títulos de MAT, de microaglutinación en muestras pareadas. La segunda muestra se toma 10 a 15 días después de la primera. Entonces, pues si uno le sale negativo, eso no descarta, pero ojo con los rangos altos. Entonces, si hay títulos igual o mayores de 1 en 200 hace diagnóstico, y los títulos iniciales de 1 en 400 se correlaciona con caso de tales. Es el paciente que empieza a elevar bilirrubinas, es el paciente que empieza a elevar azoados, pues a creatinina, que empieza a presentar pues manifestaciones de órgano diana. Las pruebas de IgM tienen baja sensibilidad en las primeras 2 semanas de la enfermedad, y la microaglutinación es un marcador con importantes limitaciones debido a las diferencias de cero variadas presentes en el área geográfica. O sea, la MAT sirve siempre y cuando alguien haya hecho un estudio de cuáles son las putas leptospiras que hay aquí para poder pedir los sueros y para poder pedir las cepas de referencia para hacer las técnicas de microaglutinación. Entonces, realmente es complejo, ojalá esta parte diagnóstica la podamos mejorar. Estas son las otras amenazas microbiológicas que tenemos. Por acá muchas son teóricas. Por ejemplo, la enfermedad de Lyme, han habido casos por mal diagnóstico supuestamente reportados en la costa Caribe, solamente han habido casos importados. De esta no vamos a hablar porque es más que todo un problema gringo. La tularemia ha tratado de entrar por la vía del Darién, hay casos reportados en Panamá, y simplemente hay que sospecharla, pero las que sí tenemos y existen acá en Colombia son las que vamos a hacer énfasis murino, que lo tenemos aquí pegado en Neira, Aranzazu, Filadelfia. Alguna vez a mi suegro, por ejemplo, le dio tifo murino, eso es muy común. ¿Alguien le ha dado tifo? ¿De pronto, chicos? ¿Tifo murino? No. Oiga, nadie en esta no le ha dado dengue, tifo murino, leptospirona, a mí tampoco, pero todo bien. Y una muy importante es otro tipo de rickettsiosis, que es la fiebre mancha de las montañas rocosas, que es una enfermedad que puede ser potencialmente letal, y si uno la sospecha, váyase por la vía de la doxiciclina, que está cubriendo fiebre manchada de las montañas rocosas, tifo murino, y además leptospirosis. ¿Qué tienen en común todas estas berracas? Son antropozoonosis, o sea, tienen reservorio animal, ciclo animal, todas son transmitidas por vectores, básicamente por pulgas, perdón, garrapatas. Todas son gram negativas, incluso la leptospira, acuérdense que las espiroquetas son gram negativas, y todas producen síndrome febril con múltiples compromisos sistémicos. O sea, síndrome febril para encartarlo a uno en el diagnóstico diferencial. Listo. Entonces, en vectores ya hemos visto un montón. 2 detallitos de garrapatas. Aquí ven una garrapatica de las pequeñitas. Miren ustedes el tamaño de un folículo piloso, o sea, una garrapata usted le puede pegar y no se da cuenta. Estas son las picaduras típicas de las garrapatas en Estados Unidos. Aquí hay diferentes especies de garrapatas, todas relacionadas con actividades al aire libre. Entonces, tengan en cuenta, ¿usted tiene garrapatas en su casa? No, ¿sí? Uno tiene pulgas, uno tiene mosquitos, uno tiene vectores mecánicos porque son animales muy sinantrópicos. En cambio, las garrapatas no son tan sinantrópicas, sino que viven en zonas silvestres. O sea, que si usted no se va a meter a pastales, no tiene por qué preocuparse por garrapatas. Entonces, generalmente ellas van a estar en la vida silvestre y se van a asociar a producir enfermedad cuando hay actividades pecuarias, cuando hay animales de compañía. A mí me ha llegado mi perrito a veces con garrapaticas, qué pecado. Y cuando a los humanos les da por meterse en pastales, hacer quién sabe qué cosas. Entonces, el problema con las garrapaticas es que las garrapaticas son el vector perfecto. Ahora sí vamos a acabar de reposar nuestro caso sobre este tema. Las garrapatas pican todos los estadios, tienen transmisión transovárica, los estadios larvales, porque estos son hemimetábolos, o sea, esto no hace metamorfosis completa, sino que es garrapática chiquita, mediana, grande y muy grande. Las garrapáticas chiquitas son las más voraces, o sea, que por ahí, por este lado, pues hay muchos conflictos. Entonces, las garrapaticas, cuando salen de los huevos, pican a los animales, generalmente se pegan y empiezan a alimentarse. Cuando ya se han llenado de sangre, se tiran al piso, empiezan otra vez a subir por el pasto, vuelven y se pegan ya a los animales ya grandes, que estas son las garrapatas, pues, de finales del verano en los Estados Unidos, y esas garrapatotas grandes, pues si usted no la ve, está jodido, si usted no tiene cuidado. ¿Cuál es el problema con las garrapatas? Que hay transmisión vertical, ¿sí?
¿Se acuerdan que hablamos de transmisión vertical en humanos, que por contacto directo, que por leche o por la vía placentaria? Pues estas malditas, tanto los estados larvarios cuando pican, tanto los adultos cuando tienen huevos, van a pasar a la siguiente generación el patógeno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hubo una garrapata, picó a alguien en verano con enfermedad de Lyme, ¿sí? Dejó los huevos allá en el invierno y los huevos eclosionaron y salieron las larvas chiquiticas, garrapatas casi que imperceptibles al ojo, súper voraces, llenas de Lyme. Y ella no ha mordido a nadie más y una vez la pega a uno. Entonces, ese es el riesgo. Miren, cuando uno habla de rickettsiosis, y por ejemplo, pues esto siempre da un dolor de cabeza, porque miren ustedes la cantidad de enfermedades, miren por ejemplo estas, OMSC, Powassan, Tisanur, esos son enfermedades que no nos interesan a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en Chipchombia, ¿cierto? Entonces, en Chipchombia, ¿qué nos interesa? Sabemos de viajeros que pueden tener enfermedad de Lyme. Tenemos Rickettsia rickettsii, que es la fiebre manchada de las montañas rocosas. Es un diagnóstico diferencial que vamos a aprender brevemente, sin mucha complicación. La tularemia, que puede entrar a través como dijimos, de Panamá y el tapón del Darién. Y la babesiosis, que anoten solamente este detalle. ¿Qué es babesiosis? Es la malaria de las garrapatas. O sea, es un hemoparásito, apicomplejo, hematozoa, muy similar a la malaria, pero que no la transmite Anófeles, sino que la transmite una garrapata. Esa malaria por garrapatas, han habido casos reportados esporádicos en Colombia, sin que todavía se encuentren ciclos epidémicos de importancia. De hecho, el último caso que supimos de algo muy parecido a una babesiosis fue en La Pintada, por acá, llegando a Medellín, ¿sí? Entonces, de esa nos olvidamos. Babesiosis igual a malaria por garrapatas. No hay casos casi reportados en Colombia. ¿Qué nos interesa aquí más que todo? La fiebre manchada de las montañas rocosas, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que se espera llegar en algún punto es hablar un poquito de este concepto del One Health, es que los humanos sepan un poquito más de enfermedades zoonóticas, los médicos humanos sepan más de enfermedades zoonóticas, que los médicos sepan más de enfermedades antroponóticas para tratar de mejorar un poco el control de estas enfermedades. Recomendaciones en general contra las garrapatas: cubrir las superficies expuestas al prado, o sea, andar con mochos o con pescadores donde hay pasto elevado allá metido en el monte es para ganarse problemas. Cuando hay senderos, no tomar atajos a través de la hierba. Si uno se va a meter en zona donde saben que hay garrapatas, muchachos, muchos de ustedes van a Estados Unidos, mucho cuidado cuando se meten en Estados Unidos entre finales de la primavera y el verano, y se meten especialmente al centro de los Estados Unidos y al este de los Estados Unidos, y se meten a hacer actividades en pasto. Mucho cuidado, utilizar repelente con dietiltolamida 20%. Siempre después de que usted haya metido al bosque, inspección en busca de garrapatas, que no vaya a haber una garrapata por ahí pegada en la ropa. No utilizar ropa vieja que fue usada en la salida de campo. Entonces, por ejemplo, usted va a salir hoy y va a salir mañana. Entonces, la ropa de hoy la lava y la mete en la secadora. El calor achicharra las garrapatas y se pone una ropa nueva. Y obviamente, pues en Estados Unidos son muy específicos con eso de evitar las garrapatas. Las pulguitas son muy interesantes, son animales profundamente sinantrópicos. Ellas les gusta estar en la casa, ellas solamente chupan sangre, no es como los mosquitos, los zancuditos que a veces chupaban néctar y solo las hembras. No, aquí todos, machos y hembras, chupan sangre. Son más o menos específicos de los humanos, por eso tenemos varias variedades de pulgas para los animales, para las ratas la de la peste bubónica y la nuestra. Y pues generalmente estos animalitos pues van a ser un problema porque pueden transmitir algunas enfermedades. Uno siempre piensa en pulgas y piense en peste bubónica. Muchachos, no han habido casos de peste bubónica en la historia, es una discusión muy interesante que incluso está en el libro de Quevedo, Historia de la Medicina en Colombia. ¿Qué tenemos que sospechar nosotros de las pulgas? Tifo murino, que es el más importante aquí en nuestro contexto. ¿Cuál es el problema con las pulgas? Su ciclo de vida se demora mucho. Vean, pueden demorar hasta 20 meses en terminar en adultos. No importa nada de la altura sobre el nivel del mar. Usted va a tener pulgas a 0 metros sobre el nivel del mar y va a tener pulgas a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Los huevos generalmente se ponen en lotes. Las larvas pueden durar hasta 200 días. ¿Y cuál es el mensaje que yo les dejo con las pulgas versus los mosquitos? Los mosquitos van de tierra caliente, duran poquitos y yo mantengo los criaderos, voy controlando eso. Pero muchachos, las pulgas, una pulga dura hasta 4 años, ¿sí? Una pulga dura entre mundiales, ¿sí? ¡Viva! Entonces, ojo con eso. Si usted tiene pulgas en la casa y los animales les llegan con pulgas, es bueno ir haciendo fumigaciones paulatinas, o sea, desparasitar a los animales, fumigar los sitios donde están los animales y hacer fumigaciones por lo menos 2 con 15 días de diferencia, porque miren, las larvas, ¿cuánto tiempo salen? 9 a 15 días, ¿sí? O sea, que las larvas que salen de los huevos, si usted fumiga los 15 días, va a matar los huevos que hayan hecho eclosionar las larvas. ¿Listo? Bueno, no voy a tener pues mucho acá en la parte de la morfología, en la parte de las larvas, que esto no importa. Las especies que tenemos las pulgas de los perros y los gatos, que es Tenocefalides felix y canis, Pulex irritans de los humanos y Xenophila creopis, la de la rata negra que produce la peste bubónica. Entonces, ¿cuáles enfermedades nos transmiten de importancia? Peste bubónica, que no nos interesa, tifo murino, que ya lo vamos a analizar, Dipilidium canium, ¿se acuerdan del cesto de los niños? Que vamos a hablar que era el diagnóstico diferencial de la oxyuriasis cuando no mejora con albendazol. Hay que tener pues presente esto, ¿sí?
Entonces vamos a hablar de Rickettsia tifi y de Rickettsia rickettsii. Rickettsia tifi, la uva que tenemos en el eje cafetero. Rickettsia rickettsii, la muy mala que cuando produce brotes me mata la mitad de los pacientes. Mucho cuidado con eso. Y tiene una historia más muy rica. Estas patologías tienen una historia muy bonita, especialmente la segunda, porque tiene mucho que ver con Colombia. Entonces, ¿qué hablamos de la Rickettsia? Son patógenos intracelulares obligatorios que se escapan del fagosoma. La patogénesis es una vasculitis. En el caso del tifo murino es una vasculitis leve, con síntomas de inflamación sistémica que no tienen repercusiones en órgano diana, pero que en cambio en la fiebre manchada de las montañas rocosas pueden ser vasculitis devastadoras, que además pueden imitar otras enfermedades incluso no infecciosas. Todas las especies de Rickettsia son transmitidas por artrópodos vectores, o sea, no hay una Rickettsia que pueda ser transmitida por otra vía, y siempre hay la posibilidad de el paso en el mismo vector de transmisión vertical, pero las tres características que se aprendan de memoria son estas tres. Rickettsia es igual a parásito intracelular obligatorio, patogénesis por vasculitis y todas son transmitidas por vectores. Entonces, la lista es muy larga y si nosotros estuviéramos, por ejemplo, entonces en Japón, pues entonces a mí me interesaría aprender de Orientia Tsutsugamuchi o de Rickettsia cari, pero como estamos en Colombia, en Chipzombia, a mí solamente me interesan las que me interesan. En ese caso sería entonces la fiebre, la Rickettsia rickettsii y tifo murino. Entonces, la tríada, de hecho, tifus es un demonio antiguo de la mitología griega que producía confusión en los hombres. Entonces, la tríada tradicional de la rickettsiosis siempre ha sido fiebre, rash y un dolor de cabeza fuerte con un malestar como muy importante. Entonces, esta triada, siempre que uno vea esta triada de fiebre, rash y dolor de cabeza, dentro del ya el extenso diagnóstico diferencial que tenemos que hacer, tenemos que considerar también rickettsiosis. ¿Cuál es la ventaja? Que quitando Rickettsia rickettsii, si yo no logro diagnosticar rickettsiosis, el paciente no se me va a morir. Entonces, miren que ahí ya tenemos diagnóstico diferencial de todas las eruptivas de la infancia vacunales, sarampión, rubeola, ¿sí? Tenemos además sífilis, tenemos además VIH, tenemos además dengue, tenemos además Zika, tenemos además chikungunya, tenemos además rickettsias, las dos, Rickettsia tifi y Rickettsia rickettsii. Las nuevas rickettsiosis, que son esas con nombres extraños, no han presentado rash y por eso es que se han demorado mucho en el diagnóstico en caracterizarlas, porque generalmente esas otras patologías se han ido descubriendo en pacientes que presentan esa triada y les hacen pruebas para dengue, para arbovirosis y nunca encuentran nada, entonces ya empiezan a sospechar bacterias. ¿Cuál es la clave aquí? Es un paciente con nexo febril epidemiológico, el nexo epidemiológico, o sea, en el caso de tifo murino, que vive en Caldas, esta es la zona más endémica de esa barraca cosa, en el caso de Rickettsia vamos a ver que esté expuesto a ganado, y que además haya linfadenopatías y escara de inoculación, esas son como las claves en el diagnóstico, ¿sí? Además, en los exámenes de laboratorio puede aparecer neutropenia y trombocitopenia con leve aumento de las transaminasas, ¿sí? Muchachos, si ustedes van haciendo un recorderis de lo que llevamos hasta acá, todas las patologías hacen eso, todas producen una leve leucopenia. Todo lo que es tropical, malaria, dengue, pues todas las arbovirosis, leptospira, todas generalmente producen una leve disminución de los leucocitos, acompañado de trombocitopenia, muchas veces también leve, que obviamente si es ya más grave estamos pensando en dengue hemorrágico, y un aumento de las enzimas hepáticas, AST, ALT, pero muy leve, ¿sí? Entonces, la pregunta que uno se debe hacer cuando tiene un paciente de estos al frente, miren que si hay sufusión, voy pensando en leptospirosis, pero en cambio si hay más bien rash, voy pensando más bien en tifo. Si usted tiene la duda, muchachos, y hay la posibilidad que ese paciente se le complique, usted puede justificar paciente con exposición epidemiológica a tifo murino, ya leptospira, tiene estas manifestaciones, lo voy a cubrir con doxiciclina porque me cubre tifo murino y me cubre leptospirosis, ¿sí? Entonces, hay tifo murino y tifo epidémico. El tifo epidémico no nos importa, este es el que probablemente acabó los ejércitos de Napoleón y Rusia. El que vemos acá entonces es el tifo murino que se ha relacionado con las pulgas de perros y gatos. El doctor Jorge Enrique Pérez, uno de mis maestros de microbiología de la Universidad de Caldas, ha hecho muchos estudios sobre este tema muy interesantes. Se ha encontrado que Rickettsia tifi aquí en Caldas, en Neira, en Aranzazu, en Filadelfia, en todos estos municipios, está en todas las pulgas. O sea, está en Tenocefalides felix, está en Tenocefalides calix, en Pulex irritans, ¿sí? Y además se encuentran diferentes reservorios, generalmente zarigüeyas, gatos, que están pues por ahí perdidos, y otros tipos de roedores. Pues. Y la enfermedad generalmente leve, eso no mata a nadie. Entonces, pues el ciclo no hay mucho que analizar, hay un ciclo selvático por los animales reservorios. Las pulguitas, sea de gatos o de ratas, lo pican a uno, y ahí es donde se produce entonces la patología. Más que todo hay fiebre, malestar general y exantema de un paciente que viva en el centro, en el norte de Caldas. Y generalmente pueden haber algunos manifestaciones no tan frecuentes, que es afectación del sistema nervioso central, dado más que todo por somnolencia, adenopatías, que pueden ser múltiples, y hepatosplenomegalia, pero generalmente leve. En las pruebas de laboratorio no hay nada pues así como muy remarcable, una leve elevación de la LDH. Miren que la AST y ALT se eleva entre el 86 y 64% de los pacientes, pero pues es una elevación no muy significativa pues en el rango de hepatitis. Ojo pues con esta, ¿sí? Entonces, ¿en quién sospechamos tifo murino? Paciente expuesto a roedores que vivan en el centro de Caldas y en el norte de Caldas. Si esos pacientes presentan eso,
pues uno puede sospechar dengue, pues uno puede sospechar leptospira, se trata de hacer el diagnóstico de dengue, si no le cuadra para dengue, sospecha las otras dos y mejor trate el paciente. Listo. Ojo con esta. La Rickettsia rickettsii, que produce la fiebre de las montañas, manchada de las montañas rocosas, se la encuentra en la literatura de afuera así. Esta va a ser transmitida por garrapatas. Entonces, muchachos, ¿a quién le da Rickettsia rickettsii? Le da a los pacientes que trabajan con ganado. ¿Dónde es la zona endémica de esto? Canadá, México, Costa Rica, Panamá, Brasil y Argentina, donde la cero prevalencia, o sea, la cantidad de anticuerpos en la población es del 4 al 10%. O sea, básicamente uno de cada 10 seres humanos en esos países, en algún punto de su vida, se expone a ese microorganismo, ¿sí? De hecho, las primeras descripciones de la fiebre manchada de las montañas rocosas son en Colombia, que fueron por el doctor Luis Patiño en 1937, donde salió la fiebre de Tobia. Tobia es un municipio de Cundinamarca donde había mucha actividad ganadera. En ella entonces se describió un grupo de pacientes que presentaron un rash, un exantema vasculítico. Yo que yo le dije a José que me acordara mañana de enseñarles a enfocar los brotes en el cuerpo. Mañana lo vamos a ver súper chévere como un algoritmo diagnóstico, además con foticos. Y en ese caso los pacientes presentaban pues una vasculitis en la piel con mucha mortalidad. De hecho, volvió a haber otra vez un brote de esta patología reportada en la revista colombiana, en este momento se me olvida, creo que es en Biomédica, en el municipio de Villeta y Tobia, donde una decena de casos, 2 muertos con una seroprevalencia del 20 al 40%. Miren, muchachos, que hay una docena de casos, 2 muertos, es una letalidad muy elevada. ¿Qué más brotes hemos tenido en Colombia reportados? Necoclí, 14 infectados, 12 muertos. Córdoba, 11 casos, 6 muertos. En Turbo, 15 casos, 4 muertos. Y generalmente el 40% de los pacientes no recuerda que los picó una garrapata, porque pues como ellos conviven tanto con esos animalitos, ya incluso les deja de importar hacer todas estas medidas que si hace el turista que se va a meter en un pastal gringo. Entonces hay que tener esto presente, los pacientes generalmente no se van a acordar de la picadura. Entonces, si trabaja con pastos y trabaja con ganados y viene con una enfermedad febril, con un exantema importante, como yo les voy a mostrar en la clase de mañana, el paciente puede tener una Rickettsia rickettsii, ¿sí? Entonces hay una triada clásica que es la fiebre, cefalea y una erupción cutánea vasculítica de inicio súbito. El problema es que en Colombia menos del 30% de los pacientes exhiben el rash. Entonces usted muchas veces se da cuenta del diagnóstico es porque hay unos pacientes con una enfermedad febril que pudo haber sido leptospira leve, que pudo haber sido dengue leve, que pudo haber sido una bobada que no mata a nadie y pum, se le murieron 2 o 3 pacientes. Entonces, otro detalle es que la mayoría de los pacientes, la mitad de los pacientes exhiben vómito y diarrea, entonces uno todavía más confundido. Imagínese un paciente con fiebre, cefalea y vómito y diarrea. Entonces, ¿usted qué está pensando? En gastroenteritis, todo le sale negativo. Es complicado, ¿no? Presenta entonces la elevación de las AST-LT en todos los casos, trombocitopenia en un considerable número, y pues la serología se tarda en positivizar de 10 a 7. Entonces, realmente es solamente sospechar en zona endémica. Entonces, ¿qué zonas endémicas tenemos de tifo Rickettsia rickettsii? Tenemos toda la zona ganadera de Antioquia, toda la zona ganadera de Cundinamarca. Si usted está ahí haciendo rural y hay un paciente que tiene una enfermedad así tropical longa, febril, el paciente está maluco, al paciente mándele antibiótico a ojo cerrado, ¿sí? Porque el diagnóstico diferencial va a ser bastante amplio. Miren, todas las virosis, meningococcemia, vamos a ver precisamente por el rash, sarampión, que aquí pues lo bueno es que la mayoría de los pacientes están vacunados, leptospirosis y la mononucleosis, que pues también se va a acompañar con adenopatías, exantema, pero pues la mononucleosis la vamos a sospechar en ustedes, ¿cierto? Mientras que Rickettsia en el paciente que trabaja con vacas todo el día. La otra patología de importancia es la tularemia. Es una enfermedad muy similar a la peste bubónica, pero parecidita. Fue descrita por primera vez en Tulare, California. Es clásicamente una enfermedad norteamericana. Ya está descrita en Panamá. Y eso es hasta que van a haber casos pues, ahí en el tapón del Darién. Y generalmente es una enfermedad asociada a conejos y cazadores. Entonces, de hecho, el conejo es el reservorio, pero pues es un reservorio que a veces puede enfermarse, es oligosintomático. Y de hecho, ahí viene un adagio de los cazadores, y es si el conejo se deja matar fácil, no se lo coma. O sea, si el conejo lo vio a usted y no se puso a brincar como loco, no se vaya a comer ese conejo, porque ahí van a haber complicaciones. Entonces, esta es una de las patologías que tiene múltiples rutas de entrada, ¿sí? A veces puede haber una infección ulceroglandular, en el 21-87% de los pacientes hay una lesión de inoculación que va pasando de mácula, pápula, úlcera, adenopatías y es muy dolorosa. Doctor, ¿cómo diferencio yo eso de la esporotricosis? La esporotricosis, el chancro de inoculación, esa úlcera acompañada de las adenopatías se va a demorar meses. ¿Cómo diferencio yo eso de la leishmaniasis? La leishmaniasis no duele y no da fiebre, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene una escara de inoculación y empieza además a hacer adenopatías, pues ya uno va sospechando. Aquí, como es la puerta de entrada, una picadura directa del vector, pues allí. La forma ya glandular pura son pacientes que probablemente les entró por vía cutánea, pero no hicieron úlcera de inoculación y van a tener unas adenopatías grandes dolorosas que se fistulizan y generan líquido sanguinolento. Muchachos, cuando ustedes vean un paciente que venga del monte, en cualquier parte del mundo, con fiebre y con esto, ¿qué deben sospechar, chicos? De que viene del monte con una fiebre muy elevada y tiene estas bubas. ¿Qué vamos a sospechar, muchachos? Patología histórica que mató a la mitad de la población en 1347. ¿Qué debe su nombre a esa foto? Alguien, por favor. Gracias, Carlos Enrique. Peste bubónica, ¿qué es un bubón? Eso que usted está viendo ahí.
Son adenopatías, no la adenopatía que le da uno cuando le da una berraca gripa, sino unas adenopatías del tamaño de una manzana que incluso evitan que el paciente sea capaz de bajar los brazos. Muchachos, cuando usted tenga un paciente así, y quiero que me ponga mucha atención, si no me he puesto atención, que deben dar uno por ahí rascándose la cabeza en la cama, cuando usted ve a un paciente febril con una adenopatía de ese tamaño, si todavía tiene mi contacto, me llama, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted se pone a hacer maniobras con ese paciente tiene peste bubónica, le puede pegar la peste bubónica neumónica a usted y lo va a matar, ¿sí? Todavía no hemos tenido casos de peste bubónica en Colombia, pero no sobra la advertencia de que esto no presenta, esto no va por un estafilococo aureus. Pues, si me entienden, pues mi llamado en este sentido. La otra que puede ocurrir es la oculoglandular, que se va a presentar conjuntivitis, fiebre, adenopatía submandibular y preauricular dolorosa. Miren estos bubones tan gigantescos. Generalmente la ruta de entrada es que los pacientes se contaminaron de las heces de la garrapata y terminan metiéndose el dedo al ojo, así como en el signo de Romaña en la enfermedad de Chagas, ¿sí? Y la otra, que es las más extrañas, son las faringoamigdalitis, pues porque eso sí puede ser rarísimos, sería una faringoamigdalitis en un paciente expuesto a conejos y que caza, que no le mejora pues con tratamiento antibiótico, esto es pues casi que de reporte. Y la peor de todas, porque se parece mucho a la peste bubónica, es la pulmonar. Ocurre, y yo ya se los había dicho, cuando usted tiene muchas garrapatas, ellas hacen chichi popó y empiezan a crear aerosoles cuando hay hotspot de garrapatas. Entonces los pacientes se respiran eso y generalmente la vía de entrada es muy difícil de establecer cuál es la patología y puede terminar matando al paciente. Es una neumonía típica con una letalidad elevada. Eso es generalmente en las formas neumónicas y tifoideas, porque son, por ejemplo, la forma tifoidea es que le entró por la vía aérea, no le produjo daño pulmonar, se le regó por todo el cuerpo, produce exantema y esplenomegalia, y es una fiebre de origen desconocido. Usted, ¿cómo diagnostica una tularemia acá en Colombia? No hay forma. Entonces solamente les invito a que la tengan en cuenta para tratar de hacer un diagnóstico y inmediatamente tratar de mandar al laboratorio. Muchachos, no se pongan a chuzar esos bubones o tratar de sacar muestras, porque lo que es peste bubónica y lo que es tularemia se necesita un laboratorio de bioseguridad nivel 3, ¿sí? O que ese laboratorio no lo hay en Caldas, lo hay de pronto en Risaralda, ¿sí? Entonces, pues, los diagnósticos diferenciales, pues no me voy a detener mucho ahí, porque está pues el estafilococo aureus, el estreptococo piógenes, etcétera. Eso pues entonces el diagnóstico diferencial de tularemia va a ser un diagnóstico de descarte por ahí al final cuando no hay más otras opciones. Ya descartamos sífilis, ya descartamos tuberculosis, ya descartamos estreptococo piógenes o estafilo en un paciente febril con una adenopatía gigantesca. La forma glandular, pues también debemos pensar en neoplasia, síndrome mononucleóseo. Cuando ya se ha descartado todo eso y el paciente estuvo por ahí metido en el monte y había cazado conejos, ahí vamos a sospechar esa berraca. Dos detallitos de enfermedad de Lyme para que ya se me vayan para clase. Esto también es causado por otra señora espiroqueta, mírenlo acá. Puede ser transmitida por garrapatas. Miren las larvas, este es el tamaño real en escala, el tamaño de estas larvas, de estas ninfas, o sea que muchas veces a los pacientes los puede haber picado una garrapata y nunca se dieron cuenta. Lo más importante, ojo con los viajeros gringos, esto no ocurre en Colombia, sino con el man que les llegó de vacaciones, que estuvo en el verano en Estados Unidos y les llega con esto, muchachos, mucho cuidado, son lesiones que se ven a los 4 días de inicio de síntomas. Generalmente son las lesiones primarias donde hubo la inoculación y después ese eritema empieza a migrar por el cuerpo. ¿Sí? Empieza a aparecer una mancha, luego la otra, luego la otra. Esos son las espiroquetas regándose por todo el cuerpo y produciendo reacciones inmunológicas. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con este eritema migrans porque generalmente lo que hace sospechar a los médicos gringos que un paciente tiene enfermedad de Lyme es que estuvo expuesto a garrapatas y tuvo eritema migrans. ¿Por qué? Porque el problema de la enfermedad de Lyme es que después va a producir un crisol de manifestaciones sistémicas que no caben en la cabeza. ¿Sí? Usted coja desde la uña hasta arriba de la cabeza y miren la cantidad de manifestaciones que hay, inclusive dependiendo del estadio. Entonces miren que arranca con eritema migrans, con una linfadenopatía, eso es lo primero que se ve. Síntomas constitucionales pues así como menores, y después arranca a una cantidad de cosas, ¿sí? Lesiones anulares, acrodermatitis, lesiones articulares dolorosas migratorias, miositis, osteomielitis, meningitis, mielitis, ataxia cerebelosa, encefalitis. De hecho, este es un diagnóstico diferencial que muchas veces se ha enfrentado, pues nuestra neuróloga se ha enfrentado mucho a ella. Puede tener de miopericarditis, pancarditis o bloqueo auriculoventricular claviano, no pensar en Chagas. Entonces, yo lo único que necesito que se aprenda es enfermedad de Lyme es igual a viajero gringo que estuvo durante el verano en Estados Unidos, hizo actividades al aire libre, no importa si haya visto o no haya visto la garrapata, que llegue a tener una enfermedad sistémica de diagnóstico poco definido y que en su historia haya tenido adenopatías en el curso del viaje y además haya tenido eritema migrans. Si ese paciente junta esas 3 características, usted debe sospechar Lyme, porque el problema es que los pacientes que ya llegan como a la sífilis, o sea, la Lyme terciaria, van a tener entonces unas manifestaciones persistentes que a veces son intratables, como lo es el caso de artritis crónica o ataques de artritis dolorosísimas, y además síntomas neurológicos como encefalomielitis crónica y unos síndromes de fatiga imposibles de mejorar. Sí, son devastadores. Yo no sé, muchachos, ustedes les tocó una música que se llamaba Avril Lavigne cuando estaban niños, o soy todavía, o sigo siendo demasiado viejo todavía.
Alguno, ¿no? De pronto el hermano o alguna cosa. Creo que sí, bueno, sí, ya está demasiado viejo. Sí, claro. Ustedes no les llamó mucho la atención que esa pelada se perdió. O sea, ella sacó unos hits que hasta ustedes conocen. Y creo que ahorita recientemente ha vuelto como a hacer conciertos. ¿Ustedes no les llamó la atención eso? Entonces uno lo primero que piensa es, se volvió cristiana, se metió en las drogas, alguna cosa por ese estilo. ¿No les parece que no, muchachos? A Avril Lavigne le dio enfermedad de Lyme. Y le dio enfermedad de Lyme estadio 3, con una fatiga crónica insolucionable, con unos dolores articulares que no la dejan parar de la cama. Hay documentales sobre la enfermedad de Lyme de Avril Lavigne mostrando a esa niña toda incapacitada y duró como 10 o 15 años así, muchachos. Entonces, bueno, alguna cosa mala le tenía que pasar a los gringos, entonces pues tenerlo presente. Entonces hay un puñado de casos en Latinoamérica, por allá por ejemplo un estudio en Córdoba muy dudoso, se encontró una seroprevalencia, ustedes saben que los anticuerpos se cruzan con un montón de cosas. Ojo con esto, los anticuerpos contra treponema, o sea contra sífilis, los anticuerpos contra leptospira y los anticuerpos contra Borrelia burgdorferi, que es el patógeno de Lyme, hay reacción cruzada entre ellos. O sea, hay pacientes que pueden presentar falsos positivos a sífilis teniendo leptospira, pacientes que pueden presentar un falso positivo a Borrelia teniendo leptospira, hay que tener eso presente. Pero las pruebas de anticuerpos en espiroqueta son a coger con pinzas. Y hablan, por ejemplo, de que los pacientes con clínica compatible, o sea, con dolores articulares, presentan una seroprevalencia del 12%. Pero en Cali y Garrapatas no. Entonces, realmente esos estudios son muy dudosos. El único paciente así súper reportado fue un paciente en el año 2000 que tuvo viaje a Estados Unidos. Entonces, ¿en quién sospecho? Pacientes que hayan estado en estos estados de Norteamérica, Estados Unidos, generalmente son todos los estados del centro y de la costa oriental de los Estados Unidos, y que hayan hecho actividades al aire libre, senderos, hayan estado en planicies, en casa deportiva a final de la primavera, hasta mitad de otoño. O sea, todo lo que coge de marzo hasta agosto, septiembre, usted tiene que sospechar enfermedad del Lyme. Y muy pocas veces no es sintomático, ¿sí? O sea, esta patología, si usted le da Lyme, siempre va a tener algún síntoma, entonces se va a permitir hacer el diagnóstico. Entonces, pues si se hace el diagnóstico por eritema migrans, pues está muy bien, y ya la enfermedad tardía es de muy difícil diagnóstico. Las pruebas diagnósticas acá en Colombia pues no las hay, son inconfiables. Entonces, si uno sospecha, dependiendo del órgano diana que tenga, entonces, por ejemplo, si hay alteración articular, hay que remitir a reumatología. Si hay síndrome de fatiga crónica o alteraciones neurológicas, mande a neurología. Y ya ahí se toma de pronto el tratamiento, la posibilidad pues de tratamiento, que adivinen con qué es, con doxiciclina. La doxiciclina nos sirve para todo, para enfermedad de Lyme, nos sirve para leptospira, nos sirve para tifo murino, nos sirve para rickettsia rickettsii. O sea, conclusión, cuando usted tenga un paciente tropical que crea que se le va a complicar y usted está lejos de recursos diagnósticos y de todo, inicia doxiciclina sin mente, como los pollos y las barbies, que muy seguramente usted va a hacer un beneficio y no va a hacer ningún daño, porque realmente ninguna de estas bacterias tropicales, ni doxiciclina, ni las rickettsias, ni tularemia, ni borreliosis, ni nada de estas patologías son resistentes a la doxiciclina. Y vamos a parar hasta ahí, ya se nos acaba la clase. Bartonella pues no la hay acá en Colombia, las otras que siguen pues son patologías que no hemos tenido reporte en Colombia. Muchachos, vimos toda la medicina tropical, estoy tan contento.